Muchas gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana. ¡Qué energía que tienen! ¿Cómo alaban al Señor? Me gusta la energía que tienen esta mañana. Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4. El pastor Frank me estaba hablando de una serie que estaban haciendo de la mayordomía de los cristianos. Cómo debemos de ser personas que pueden usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de la iglesia. Y hoy día vamos a continuar esa serie que empezamos y empezaron con la mayordomía del tiempo. Y hoy día vamos a hablar de la mayordomía de los dones espirituales. O sea que vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga esta mañana su lectura de su palabra. Señor, te damos las gracias otra vez por tus benditas riquezas, Señor. Te damos las gracias por tu abundante gracia que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias primariamente por Jesucristo, que por su muerte, su resurrección, somos salvos esta mañana. Te pido por aquellos esta mañana que a lo mejor no te conocen, a lo mejor están aquí de visita, Señor, y están escuchando tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra no regrese vacía, que haga lo que se intenta hacer, Señor, que pueda cambiar y madurarnos como personas que somos tus hijos y que pueda transformar la vida de aquellos que no creen en ti todavía, Señor. Te pedimos esta mañana que no sea a mí a que escuchen, Señor, pero sino que sea tu palabra que se escuche, Señor. Que tú seas glorificado por este mensaje. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Quería empezar contándoles una historia, un cuento de alguien en mi familia. Es más, es la familia de mi esposa, Leala. Recientemente fuimos a verla en la casa de su mamá. Es una de sus tías. Ella acaba de regresar de Jordania. Algunos de ustedes han escuchado del país Jordania. Saben que en estos momentos no están en la mejor situación. Hay mucha guerra, hay muchas cosas que están pasando en ese lugar. Y ella tiene a su hijo como misionero allí en Jordania. Ella fue a visitarlos, pero como algunas veces saben, el campo misionero puede ser un poquito difícil. Y a veces hay muchos problemas o cosas que pueden pasar en esos lugares. ¿Cuántos de ustedes han ido a un viaje misionero antes? Okay, muchos de ustedes. Me imagino y yo sé que van a viajar a un viaje misionero. Otra vez, hay viajes que están en camino, ¿no? Qué bueno poder ver que la iglesia participe en las misiones. Y ella acaba de regresar de eso, pero cuando fue, ella se le dio una enfermedad. No sé si alguna vez han escuchado de la enfermedad de meningitis. ¿Conocen? Okay. Y si no lo conocen, es una enfermedad que te da en el cerebro, que te causa que los nervios no funcionen como deben de funcionar. Y esto le pasó a ella. Fue a un campo de refugio y por las enfermedades y las condiciones que hay en ese lugar, ella contrayó esa enfermedad. Y al contraer esa enfermedad, le hizo algo a su cuerpo que la afectó mucho. Es más, en una parte específica en el cerebro, como le afectó la meningitis en el cerebro, eso causó que no solamente ella se enferme, pero sino también perdió la habilidad de hablar, perdió la habilidad de caminar y de moverse. Y es más, perdió la habilidad de estar consciente. La indujeron en una coma y estuvo en circunstancias bien delicadas. Y estábamos orando mucho por ella, estábamos orando que Dios la pueda rescatar. Como ustedes saben, esta no es una enfermedad que muchas veces las personas recuperan. Muchas veces pasa la muerte cuando tienen esa enfermedad. Pero gloria a Dios, ella sobrevivió. Es más, pudo regresar a los Estados Unidos, salió de la coma y ahora la vimos en la semana pasada y está caminando y está hablando y está bendiciendo al Señor por todas sus ricas bendiciones que le ha dado a ella. Pero la razón que les cuento esta historia es para poder hacerlos pensar en cómo una parte de tu cuerpo puede afectar a todas las partes de tu cuerpo. Si una cosa en tu cuerpo falla o no funciona como debe de funcionar, todo el cuerpo es afectado. Y esa misma ilustración es la que Pablo le gusta usar de hablar de la iglesia. Él habla mucho de cómo la iglesia debe de ser como un cuerpo
que todas las partes del cuerpo tienen una función individual, que cada parte del cuerpo funciona de una manera distinta, pero todo el cuerpo obra para una sola misión. Es más, todo el libro de Efesios es para hablarle a la iglesia las benditas y ricas bendiciones que tienen en Cristo y cómo vivir con esas ricas bendiciones. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios hablan de las bendiciones que tenemos en Cristo, que somos salvos, que tenemos perdón de pecados, que somos adoptados a la familia de Dios, que tenemos todos los regalos y los dones que Él nos ha dado, y aunque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos ha resucitado y nos ha dado a su Espíritu, nos ha dado a su Hijo para poder vivir esta vida cristiana. Y ahora, al empezar del capítulo 3 en adelante, está hablando cómo debemos de vivir nuestras vidas en luz de esta realidad. Y en luz de esta realidad podemos ver que nosotros ahora vivimos en una forma que podemos vivir en unidad de familia. Es más, en el capítulo 4 vemos como Pablo empieza y dice que ahora que somos salvos, en luz de estas benditas y ricas bendiciones que tenemos, ahora lo que Él quiere que hagamos es que tengamos unidad, que seamos uno en Jesucristo. Nos dice en los primeros 6 versículos que debemos tener una sola misión, una sola fe, un mismo espíritu, un mismo Dios, una misma creencia. Y al tener esa unidad podemos crecer en Cristo. Pero también Pablo se da cuenta que aunque debemos de ser unidos, somos diferentes. Muchos de nosotros tenemos diferencias. Si mira alrededor de este cuarto, me imagino que no los conozco mucho a todos, pero me imagino que somos de diferentes países. Algunos cubanos, algunos peruanos, algunos de diferentes lugares. Y todos estamos aquí unidos por una sola razón, y es por Jesucristo. Y ahora, Pablo quiere enseñarnos como iglesia cómo debemos de vivir, teniendo tantas diferencias, usarlos para la unidad de la iglesia de Cristo. Y es más, el punto principal que vemos en este pasaje es este. Si quieren escribirlo, lo pueden escribir, va a aparecer en la pantalla atrás de mí. Cuando cada miembro usa sus dones eficazmente, la iglesia crece en madurez espiritual y amor. Cuando cada miembro usa sus dones eficazmente, la iglesia crece en madurez espiritual y amor. Pero a lo mejor se pregunta, ok, está bien, pastor, pero ¿cómo hacemos esa conexión entre los dones y la mayordomía de los dones y el crecimiento, la madurez de la iglesia? Bueno, vamos a ver en este pasaje cómo Pablo nos enseña cómo los dones Dios los usa para el crecimiento y la madurez de su iglesia. El punto número 1 que vemos aquí, se encuentra en los versículos 7 al 10, es que Jesús le da a cada miembro un regalo único. Jesús le da a cada miembro un regalo único. Leamos aquí en el versículo 7, dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo nos está explicando en este versículo que Cristo, que fue el que descendió del cielo, acuérdense que Cristo no nació en este mundo, no empezó a existir. Cristo es eternal, Él siempre ha existido. Y Él bajó a la tierra, se sometió en cuerpo de hombre y vino a servirnos a nosotros. Pero Cristo no solamente vino a servirnos, sino para morir por nuestros pecados, ir a la muerte y resucitar de los muertos. Pero no solamente resucitó, sino ascendió a los cielos y tuvo toda potestad sobre todo. Él tiene la victoria, Él tiene el poder, Él tiene la mayordomía de todo lo que se le ha dado a Él. Y Él, por su victoria, ahora nos entrega regalos. Dios te ha dado un regalo. Dios te ha dado un don.
Y esta mañana vemos aquí en este pasaje que Cristo le ha dado un don a cada uno de los miembros de la iglesia. Imagínense una mañana de Navidad. Yo sé que en la Navidad los latinos a veces abrimos los regalos en la noche, pero aquí en los Estados Unidos normalmente se abre en la mañana. O sea que imagínate estar ahí con todos los regalos de Navidad y haberle dado un regalo similar o igual a cada uno de los hijos. Imagínate el caos que hubiera esa mañana. Todos se quejarían. ¿Por qué? Porque no quieren el mismo regalo, sino a los hijos se le da ¿qué? Regalos únicos, dependiendo qué hijo le gusta qué cosa, ¿no? A mi hija mayor, por ejemplo, a lo mejor le doy libros que a ella le encanta leer. A mi hija del medio, a ella le encanta la fruta. Si tú le regalas una fruta a mi hija por su cumpleaños, ella te va a adorar. Mi hija le encantan las frutas. Y al más chiquito le gusta jugar fútbol, le gusta jugar con la pelota. O sea que a cada persona, a cada hijo mío, yo le tengo que dar un regalo único. Y es lo mismo que Dios hace por ti y por mí. Él no nos da un regalo genérico que es igual para todas las personas, sino Él nos da un regalo único para cada persona. No sé si es que soy yo. ¿Es la antena? Perdón, vamos a moverlo acá. Así, ahí. Vamos, ahora sí. Espero que estamos bien. Ok, ahora estamos bien. Qué bueno, ok. O sea que Dios da un regalo único a cada persona. Ahora, a lo mejor tú te piensas, ok, sí, yo he visto que otras personas tienen regalos, yo he visto que los dones que le han dado a otras personas, pero pastor, la verdad es que yo no sé si es que yo tengo un don. A lo mejor Dios se ha olvidado de mí. ¿Habrá otro regalo atrás del arbolito que Dios no me ha entregado todavía? Porque la verdad es que yo me siento que Dios no me ha dado un don. Como dice la palabra de Dios aquí. A cada uno Dios le ha dado un don. No te sientas que Dios se ha olvidado de ti. Acuérdense que cuando nosotros somos salvos, somos parte ahora de la familia de Dios. Somos hijos adoptados de Dios y Dios es un buen padre. Dios no se ha olvidado de ti. Dios nos ha dado a cada uno un don específico, único para cada uno de nosotros. Acuérdate que eres un hijo del Altísimo Dios y Él te ha dado un don para ti. ¿Y para qué es ese don? Ese don es para que lo uses únicamente en la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea que no te preocupes, Dios te ha dado un don. Pero a lo mejor te preguntas, ok, pastor, ya, me convenciste, Dios me ha dado un don. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo podría averiguar qué don Dios me ha dado? Bueno, hay muchas formas de averiguar cuáles son tus dones, pero la manera principal de poder entender o poder aprender cuál es tu don es por la oración. Debemos de orarle a Dios y pedirle que Él nos revele, Dios, ¿cuál es el don que tú me has dado a mí? Es más, nosotros vemos en Lucas capítulo 11 que Cristo mismo nos dice que le pidamos a Dios y Él nos dará. Miren lo que dice Lucas capítulo 11. Pues si ustedes, aún siendo malos, no sé si sabían eso, pero todos somos malos de nacimiento. ¿Okay? Si has venido a que Dios te dé ánimo esta mañana, este es tu ánimo. Todos somos malos. ¿Okay? Aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahora, no se olviden que al darte el Espíritu Santo, que es el regalo que Dios le da a cada persona que es salva, el Espíritu Santo te da ciertos dones espirituales.
Es el regalo del Espíritu Santo que te da la habilidad de poder enseñar, la habilidad de poder dar todos los dones que habla la Biblia. Vemos todos estos dones espirituales en la Biblia. Ahora, si vas por Google y ves diferentes listas de dones espirituales, puedes encontrar algún don espiritual. A lo mejor has tomado uno de esos exámenes. Algunos de ustedes han tomado esos exámenes de dones espirituales. Ok, ahora, eso te da algo genérico, te da unos dones genéricos, pero no siempre son tan específicos. Alguna vez tenemos un don de enseñanza, pero a lo mejor no es enseñanza como pararte aquí y predicar enfrente de todo el mundo. Si te diría, ponte a predicar enfrente de todos, a lo mejor estás súper tímido y no quisieras venir acá a hablarle a nadie. Pero a lo mejor te sientes muy hábil de poder hablarle a un grupo de niños o a un grupo de jóvenes. Y ese a lo mejor es un don que Dios te ha dado. O a lo mejor los grupos no te gustan para nada, los grupos grandes te asustan. Pero todavía a lo mejor tienes ese don de enseñanza. A lo mejor Dios te ha dado ese don para que puedas enseñar un grupo pequeño. Un grupo de 10, 12 personas, que puedas enseñarle la palabra de Dios. O a lo mejor los grupos no te gustan para nada y Dios te ha dado la enseñanza de poder enseñarle a 1, 2 personas o a tus propios hijos. Porque acuérdense que cada uno de nosotros tenemos el deber de poder hacer discípulos. Todos tenemos que tener que enseñar, pero tenemos algunos el don de la enseñanza. A lo mejor te preguntas, ok, pastor, hay diferentes estilos de dones, pero ¿cómo sé que ese es mi don? Ponte a hacer cosas. Ponte a servir en diferentes lugares y ve si es que Dios te revela que eres bueno en hacer esa cosa. A lo mejor estás sirviendo en el grupo de los niños o de Aguana. Yo vi que los de Aguana están bien. Tienen su grupo los de Aguana, ok, están aquí. A lo mejor estás ahí en Aguana y Dios te usa y te da esa revelación de que Dios te quiere usar en ese ministerio y te da ese don y esa sabiduría de que aquí es que Dios me está usando. A lo mejor tú ves algo y tú le dices a alguien, tú sabes que me he dado cuenta que nadie se ha encargado de esto. Ese a lo mejor es tu don, encargarte de eso. Lo que Dios te ha dado, la revelación de poder darte cuenta de las cosas, a lo mejor es tu don. Para contarle una historia de una de nuestras líderes de alabanza en mi iglesia, ella se sentía que ella no estaba usando su don espiritual porque ella hacía alabanza y para ella le gustaba mucho la alabanza. Le venía muy fácil la alabanza. Ella pensaba que para usar un don espiritual tenías que sufrir, tenías que pasar a trabajo para usar tu don espiritual. O sea que ella decidió, ok, vamos a ir a cuidarla a los niños. Fue el peor error que pudo hacer ella. Dios no le ha dado el don de cuidar a niños. Ella, su don era la alabanza. Y cuando se dio cuenta, regresó a la alabanza y sigue ayudándonos en la adoración. Y Dios la está usando en eso. A lo mejor a lo que te viene fácilmente, a lo mejor a lo que te gusta, lo que deseas hacer, es el don que Dios te ha dado. Pero a lo mejor te preguntas, ok, pastor, tengo un don, me gustan ciertas cosas, pero yo veo los dones de otras personas. Y al ver los dones de las otras personas, me doy cuenta que mi don no es tan bueno como los demás. Igual que los niños que ven los regalos de los otros en la mañana de la Navidad, se dan cuenta de que hoy a él le dieron más. O el regalo de él es más grande, o a él le vino más temprano, o el de él cuesta más. Y muchas veces al ver los dones de otras personas, pues nos ponemos a despreciar nuestro propio don. Y hay que tener en mente que Dios te ha dado ese don específicamente para ti. Pero a lo mejor la razón que tu don no luce tan bueno o tan grande o tan como los otros es porque no has madurado en tu don. No has madurado en tu vida cristiana. Y eso es lo que Pablo habla a los próximos versículos. Miren aquí, el punto número 2 que quiero que escriban es esto. Los dones espirituales deben de ser fortalecidos. Los dones espirituales deben de ser fortalecidos. Miren lo que dice aquí en Efesios 4, empezando en el versículo 11. Hablando de Cristo, dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué razón? ¿Para qué Dios te ha dado ese regalo de los apóstoles, los líderes, los pastores? ¿Por qué te ha dado a ti como iglesia este regalo? Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La razón que Dios les ha dado a ustedes, pastores y líderes y evangelistas y personas que vienen a predicarle y estos líderes, es para edificar al pueblo de Dios. Nosotros le damos las gracias que aunque yo no los conozca, es primera vez que yo los veo, yo sé que Dios está usando personas que Dios le ha dado esos dones para poder edificar a esta iglesia. Y déjenme decirle, yo sé que han pasado un tiempo sin pastor. Yo sé que están pasando un tiempo un poquito difícil. Pero déjenme decirle y déjenme animarlos que aunque no tengan pastor, ustedes como iglesia están haciendo la obra del Señor. Ahora no digo que el pastor Frank no sea pastor, él está ayudando y él los está edificando, pero no tienen un pastor permanente y aún están haciendo la obra del Señor. Déjeme decirle que muchas veces cuando los pastores se van de la iglesia o algo pasa en el pastor de la iglesia, muchas iglesias se mueren. Muchas iglesias paran de reunirse. ¿Por qué? Porque el pastor no está ahí. Pero déjeme recordarle que aquí todos somos siervos de Cristo. Y Cristo es nuestro pastor. Él es el que gobierna sobre la iglesia y Él es el que los equipa para poder hacer las obras que Él los ha mandado a hacer. Déjenme felicitarlos que ustedes están haciendo un buen trabajo. Siguen obrando y siguen haciendo una obra de Cristo y Cristo sigue creciendo la iglesia. A lo mejor están un poco desanimados, pero acuérdense que Cristo es el que hace la obra. Él les ha dado personas para equiparlos, para que todos crezcan. Y miren cómo dice aquí, y dice para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿para qué Dios los ha edificado? Miren el versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En otras palabras, está diciendo que por aprender y poder ser equipados, ahora podemos crecer, podemos madurar y nos podemos parecer más a Cristo día tras día. Al poder aprender, al poder escuchar, al poder aplicar, nos parecemos más y más a Cristo. ¿Para qué? Para que nadie los engañe. Miren el próximo versículo. Dice así: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En otras palabras, la razón que Dios te ha dado a estos líderes es para que ustedes puedan crecer, que puedan madurar y que se puedan parecer más a Cristo. Y cuando se parecen más a Cristo, ¿saben qué le pasa a sus dones? Maduran. Pueden usarlos para el crecimiento de la iglesia. Es más, vemos en el libro de Hebreos lo que pasa cuando no maduramos. El autor del libro de Hebreos le dice así a la iglesia. En Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decirles. Estaba hablando de cosas espirituales. Aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho.
En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Vemos que el Evangelio nos da esta sabiduría de Cristo, que Cristo se ha revelado a nosotros. El libro de Hebreos empieza diciendo que Cristo es la revelación más grande que tenemos. Nosotros no tenemos que buscar a Dios en las estrellas ni en los otros lugares. Podemos encontrar a Dios en su palabra. Él se ha revelado a nosotros y Él nos ha dado su palabra para poder madurar, para poder ponerla en práctica y poder crecer y lucir más como Cristo. Esa es la meta del cristiano, lucir más como Cristo. Yo cuando empecé a usar mis dones espirituales, yo empecé liderando a niños, a los jóvenes en una iglesia. Y empecé a liderar grupos pequeños y a poder conocerlos un poco más. Y al poder usar esos dones, Dios me dio a líderes capaces que me enseñaron, que me equiparon, que me dieron sabiduría. Y al madurar y al crecer y al tener la sabiduría, ahora puedo usar esos dones de una manera distinta. De una manera que puedo ahora servirle a ustedes. ¿Qué es lo que quiero hacer esta mañana? Solamente servirlos a ustedes. Y eso es lo que Dios hace con tus dones. Al madurar, al crecer, al parecerte más al Cristo, tú puedes usar tus dones para poder edificar a la iglesia. Y ese es el último punto que vemos aquí, que Pablo nos enseña en el versículo 16. Cuando los miembros administran bien sus dones, Jesús hace crecer la iglesia. Cuando los miembros administran bien sus dones, Jesús hace crecer la iglesia. Vamos a leer este último versículo del 16. Dice así: por su acción, hablando de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. No se equivoquen, aquí el único que hace crecer la iglesia es Jesucristo. Es su iglesia, nosotros solamente somos siervos en su iglesia. Y Cristo usa nuestros dones para poder fortalecer y edificar a la iglesia. Es más, nosotros vemos que Cristo mismo nos da un ejemplo de cómo debemos de vivir. Cristo mismo viene como un siervo humilde, baja del cielo para poder servirnos a nosotros. Marcos 10:45 nos dice que hasta el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero sino para servirnos a nosotros. Él vino a servirte a ti y a mí, para morir por tus pecados y mis pecados, para poder hacer una manera de poder unirnos con el Padre, para poder ser el mediador que necesitábamos para poder tener el perdón del pecado. Ese fue Jesucristo, vino a servir. Y de la misma forma, nosotros como su iglesia debemos de servirnos los unos a los otros. Es más, aquí una verdad que quiero que entiendan: los dones espirituales no son para tu beneficio, son para el beneficio de la iglesia. Cristo te dio tus dones, no para que te glorifiques tú mismo, pero sino para que los uses para edificar a su iglesia. En cada pasaje que vemos los dones espirituales, los autores siempre hablan de la razón que Dios nos ha dado estos dones. Vamos a leer el que dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:10 nos dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es el punto de esto? Que uses tus dones en la iglesia. Usa tus dones para edificar a la iglesia. Y cuando usas tus dones efectivamente, Dios va a hacer crecer la iglesia. Cuando un miembro no está funcionando bien, todo el cuerpo es afectado. Para contarles una pequeña historia, hace 2 días yo estaba en la sala de emergencia. Tenía miedo de no poder venir a predicarles, pero
en esa noche, el viernes por la noche, me sentía mal. Tenía un malestar y tenía un dolor bien feo acá en el abdomen. Y tú sabes, cuando uno lee los síntomas en Google, siempre o estás bien, nada te va a pasar, o te vas a morir en 5 minutos. Esas son las únicas dos opciones. No hay nada que, o te vas a morir o estás bien. O sea que con el dolor que tengo aquí, digo, a lo mejor me voy a morir. Tengo una piedra que se va a pasar por un lugar, se me va a reventar y me voy a morir aquí en esta cama. O sea que pasé y fui a la emergencia. Y cuando fui a la emergencia me hicieron un sonograma de todos los órganos internos. Y el doctor me dijo, estás bien, no tienes nada, vete a la casa. Me cobraron $200 por la emergencia, pero ahí... Pero cuando un miembro de tu cuerpo no está funcionando bien, afecta a todo el cuerpo. Y es lo mismo en la iglesia. Cuando un miembro no está obrando de la manera que Dios lo ha diseñado para obrar, eso afecta la iglesia completa. Pero, como nos dice Pablo, cuando cada miembro usa sus dones de la manera que Dios se los ha dado, y los usa efectivamente y madura en esos dones, lo que pasa es que la iglesia crece. Y no estamos hablando numéricamente, no es que Dios va a proveer un montón de personas, aunque sí incluye eso, pero está hablando la madurez en la unidad de la fe y crece en amor. Y eso es lo que Dios quiere que crezcamos en nuestra madurez, en nuestra fe y en nuestro amor. Y a lo mejor tú estás aquí esta mañana y a lo mejor te sientes un poquito de convicción. A lo mejor el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti y te está diciendo que tú tienes muchos dones que no estás usando para el beneficio de la iglesia. A lo mejor esta mañana tú te sientes que has estado aquí recibiendo. A lo mejor te sientes cansado de otro lugar y vienes aquí y te sientes que solamente quieres recibir. Está bien, recibe por un tiempo. Pero va a llegar un tiempo, a lo mejor es hoy, que Dios te está motivando para que tomes acción. Que averigues cuál es tu don, que madures en ese don y que uses ese don espiritual para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. A lo mejor tú dices, pastor, yo sé mi don, yo conozco muy bien mi don, estoy madurando y es más, yo pienso que soy el único que está usando mi don. Pastor, yo me siento cansado de estar haciendo esto solo. Me siento cansado de seguir haciendo y obrando y haciendo las cosas para el Señor y siento que nadie me está ayudando. Quiero animarte a ti también. Que acuérdate que tu don no es para ti. Lo estás haciendo para la gloria y la honra del Señor. Anímate. Dios te va a fortalecer. Órale al Señor, confía en el Señor y Él te va a fortalecer para poder seguir. Aquel que empezó buena obra en ti, lo terminará. Él completará lo que empezó en ti. Sigue obrando, no te desanimes. Pero a lo mejor esta mañana tú dirías, pastor, ni sé mi don, ni uso mi don. Si soy sincero, ni siquiera sé si Dios es mi Padre. A lo mejor te encuentras aquí esta mañana y no conoces a Dios como tu Padre. Te suplico hoy que sea el día de tu salvación. Dios te ofrece salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él será salvo. Y con esa salvación vienen todos los dones, todos los regalos del Padre que Él te entregará a ti. Ve donde Él te espera con manos abiertas. Vamos a orarle al Señor esta mañana para terminar. Si te encuentras aquí esta mañana diciendo, pastor, yo no conozco al Señor, yo no conozco a Dios, y dirías, pero quiero conocerlo. Esta mañana te invito a que simplemente levantes la mano. Quisiera orar por ti. Quisiera orar que Dios te salve esta mañana. Gloria a Dios. Por los resultados me imagino que o todavía estás en rebelión contra Dios o estamos en familia. Sabemos dónde vamos y espero que sea la segunda opción.
Si te encuentras aquí esta mañana y dices, pastor, yo no conozco mis dones, pero quiero saber de mis dones, órale al Señor, pídele y ruégale a Él que Él te revele sus dones, que te madure en sus dones y que puedas usarlos para su obra. Señor, te pedimos por esta iglesia, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad aquí. Te damos las gracias que tú has podido darnos primeramente tu Hijo Jesucristo, que por medio de Él somos salvos, que por medio de Él podemos ir donde ti, que podemos tener acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Señor, ahora usamos ese beneficio que nos es otorgado por Cristo y te rogamos que primero de todos nos reveles cuáles son los dones que tenemos. ¿Qué don nos has dado? Y específicamente, Señor, revélanos a nosotros cuál es el don que nos has dado, Señor. Si es enseñar, si es dar, si es exhortar. Señor, ayúdanos a poder no solamente saber esos dones, pero poder madurar en el conocimiento tuyo y crecer y parecernos más a Jesucristo, que vino a servirnos a nosotros. Señor, también te pedimos que no solamente nos reveles nuestros dones, que nos madures, pero Señor, que nos des la fortaleza y que nos des la motivación de usar nuestros dones para la edificación de tu iglesia. Señor, ayúdanos a no solamente ser oyentes de tu palabra, sino ponnos en acción, Señor. Ayúdanos a poder hacer lo que nos mandas a hacer, poder usar nuestros dones para el beneficio y la edificación de tu iglesia. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.